Bonilla. Aquí Gracias. presente. Gracias, Tavo. Es un especialista en cine clásico, en cine mexicano también, sobre todo. Y pues para nosotros es un gusto, un placer que aquí en el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado contemos con personas de este tipo, de esta calidad, para hacerles llegar a todos ustedes, al público en general, a todo tipo de público, ¿sí? Esa parte en donde la cultura con el conocimiento, con el aprendizaje es fundamental, no van desligados, son partes continuas. Todo lo que hacemos, todas nuestras costumbres, toda nuestra cultura también nos va enriqueciendo el conocer, aparte otras más. Entonces los dejo con Javier Bonilla. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Castro y es un gusto estar para mí aquí con esta plática. Primero quiero dar gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado. Felicitarlos por la propuesta que están haciendo sobre el cine nacional relativo a nuestras tradiciones fúnebres. Y muy valientes de su parte, no ponerse a competir con el cine extranjero de terror que está muy saturado en estas épocas, sino proponer nuestro cine para encontrar nuestras raíces. Y me gustaría, primero que nada, un aplauso a ustedes como organizadores por atreverse a estos bonitos proyectos. Gracias. También les quiero agradecer a ustedes por estar aquí con nosotros, acompañándonos, atreverse a ver cine un poco diferente, aunque es de nosotros, está perdido. Cine blanco y negro, la gente ya no quiere consumir, pero tienen hermosas historias que nos cuentan mucho sobre las tradiciones mexicanas. Y bienvenidos a ustedes, y un aplauso para ustedes como público por estar aquí con nosotros. El tema que quiero tocar es un poco el cine de terror en México. Y hablar de cine de terror mexicano es un tema, parece que extenso, ya que el cine está matizado por muchos elementos como vampiros, fantasmas, hombres lobo, alienígenas, aparecidos, brujería. Pero parece que todo eso están influenciados por el cine norteamericano. Sin embargo, tenemos mucha tradición cultural, pero no está plasmada en la literatura. Son leyendas que van de boca en boca y es difícil encontrar una base literaria para pasarla a la pantalla. Sin embargo, el cine de terror parece que nace con el cine sonoro en México. En 1931 se estrena la primera película hablada llamada Santa. Y 2 años después empieza la primera película que se considera de miedo, de espantos, de terror, como le decimos, con la leyenda más popular de México. ¿Alguien tiene idea de cuál es esa leyenda mexicana? La más conocida. La Llorona, efectivamente. En 1933 el cubano Ramón Peón lleva al cine La Llorona. Muy difícil llevarlo, por lo mismo de que lo que se conoce era de Vox Populi nada más. La Llorona la representan en 3 historias en esa película. Una contemporánea de la época, una leyenda colonial y una leyenda prehispánica. Y empieza con los primeros efectos paranormales. Un hombre caminando cae muerto, asustado. Alguien dice, vio a la Llorona, murió de susto. Y empieza la narrativa. Aunque el cine era muy inexperto para hablarse, ya que acaba de pasar el cine mudo, la película tiene muchas actuaciones teatrales propias del cine mudo. Sin embargo, empiezan a ocupar efectos de transparencias para manejarnos lo que es un fantasma. La película, yo imagino que impactó a la gente por primera vez escuchar en un cine el famoso lamento de "ay, mis hijos", con bocinas. Y yo creo que impresionó a la gente. Esta película, aunque está más hacia el género dramático, nos deja sentadas las bases para lo que yo creo que son los primeros exponentes del cine de terror mexicano.
Y en ellos encontramos a Juan Bustillo de Oros y a Fernando de Fuentes, en una pequeña etapa del cine mexicano que lo conocemos como el expresionismo mexicano. ¿Por qué expresionismo mexicano? Hubo una tendencia en Europa, en Alemania, donde se jugaba con el blanco y negro, con las sombras como actores principales, sombras alargadas, fotografías de dos colores nada más. Y en 1934, un año después de La Llorona, se estrena Dos monjes, de Juan Bustillo de Oro. Dos monjes nos cuenta una narración gótica de dos monjes que pelean por el amor de una mujer. El abad del monasterio escucha las historias. Las dos historias son completamente diferentes. Lo único que hay igual es el amor de esta mujer. La película tiene una fotografía genial. Si la quisieran ver algún día, yo recomendaría que antes de meterse a la trama vean lo visual de la película, porque parece una obra de teatro completamente, es genial. Y un amigo de Juan Bustillo de Oro, Fernando de Méndez, que habían trabajado juntos en el cine nacionalista mexicano en El Compadre Mendoza, se anima a entrar en el cine fantástico con El Fantasma del Convento, que nos cuenta una tercia de amigos que se pierden en el bosque. Les ofrecen refugio en el convento de Tepoztlán. Los reciben los monjes. Tienen sueños espectrales. Al otro día amanecen y todos los monjes estaban muertos. No existía nada. Creen que era un simple sueño. Juan Bustillo de Oro se anima un poco más adelante con el cine fantástico. Fernando Méndez se vuelve un especialista del cine nacionalista, del cine que nació en 1936, llamado la época de oro del cine nacional mexicano, y empieza a hacer el cine comercial de patriotismo, de charros, de revolucionarios, y hace películas excepcionales como Vámonos con Pancho Villa. Pero Juan Bustillo de Oro da otro pasito más allá con otro filme más de terror y nos muestra El misterio del rostro pálido de 1935. Nos ofrece por primera vez El psicópata, un científico que busca la cura de una enfermedad con su hijo de ayudante. Después de fracasar en intentos e incluso crear muertes, se van a un lugar denominado el lugar de los rostros pálidos, donde los indígenas de ahí no quieren ni entrar. Regresa tiempo después con su hijo enmascarado, lleno del rostro pálido, y hay un desenlace donde se redime el científico loco y pide perdón por todos sus hechos. Después de esta época, el cine nacional empieza a producir, ya que en el otro lado del mundo, donde había muchas producciones, está la Segunda Guerra Mundial. Baja la producción, México empieza a producir más, y pero tratan de demostrar el nacionalismo mexicano, ensalzar el charro, darle la identidad al cine mexicano. Y hay muchos motivos que desvirtúan el cine de terror. No tiene oportunidad. En los sindicatos se forman en la época de Lázaro Cárdenas y empiezan a apoyar el cine nacionalista, y el cine fantástico prácticamente desaparece, con 2 o 3 exposiciones de mala calidad para el cine de terror. Pasando a los 50 y queriéndose anclar de ese cine de charros, se inventa en México un nuevo subgénero del tema, el western mexicano de terror. En el western mexicano de terror vemos los mismos elementos del cine tradicional: charros, pistolas, sombreros, caballos. Luis Aguilar en un montón de películas, Chano Urueta con su trilogía del jinete de terror. Pero sigue siendo un cine vacío, que no da la identidad de México. En esa época de los 50 se crea otro cine, otro subgénero, que es el cine de luchadores.
muy apreciado en Europa por su surrealismo. Y para nosotros conocimos a Blue Demon y al Santo como los enemigos, como la némesis de los monstruos. Se inventaron personajes como el Ángel Azteca para producciones de la momia azteca. Huracán Ramírez incluso fue un personaje que salió exclusivamente para el cine y el público lo pidió para que diera vida en verdad en los rines. Pero el primer pionero del cine de luchadores, Fernando Méndez, que mezcló a los héroes del cuadrilátero con los monstruos, salió en la película de Ladrón de Cadáveres. Ladrón de Cadáveres es protagonizada por Walt Rubinsky, de sus pocos papeles de bueno, no de villano. Un joven Walt Rubinsky que llega como el murciélago enmascarado. La película tiene influencias completas de Frankenstein de 1931, donde vemos profanadores de tumbas desenterrando cuerpos, pero no cuerpos cualquiera, sino cuerpos atléticos de luchadores para hacer un superhombre. El intento del superhombre falla y convierte al pobre Walt Rubinsky en un monstruo. Es una película muy buena, que yo la pondría un punto aparte sobre el cine de luchadores que se va haciendo después, pero Fernando Méndez dio el primer paso en este cine fantástico. Y el éxito de Fernando Méndez llegaría con la obra cumbre del cine de terror en la época de oro, El Vampiro. Vampiro de Fernando Méndez de 1957. Nos deja a Germán Robles como el actor protagónico del género fantástico durante las 2 próximas décadas, y habla sobre la clásica historia de Bram Stoker de Drácula, pero adaptada al cine mexicano, y en vez de castillos fúnebres vemos grandes haciendas. Y un dato muy bonito de Germán Robles es que es el primer personaje en sacar los clásicos colmillos de vampiro. Antes recordamos a Nosferatu, que tenía los colmillos, eran los de los dientes de enfrente. Bela Lugosi no usó colmillos. Germán Robles fue el primero en ocupar esos colmillos alargados, y un año después los ocuparía Christopher Lee en su cine europeo para la Hammer Films. Esta película dio un gran paso para todas las películas que vendrían en los 60s, tocando diferentes puntos. Pero en los 60s hubo productores que querían exponer algo más, buscar la identidad del cine mexicano que se había perdido en comedias rancheras, en musicales rancheros, y se quiere basar sobre obras literarias que ya existían en esta época. Y una obra que da un gran paso es El cuento de Macario, del alemán Bruno Traven, que el director Roberto Gabaldón la lleva a pantalla, protagonizada por Ignacio López Tarso como Macario, y juega con 3 deidades que están muy presentes en el mexicano: Dios, el diablo y la muerte. Macario, un leñador hambriento y esta vez celoso de quererse comer un guajolote para él solo, se escapa al bosque. Su mujer lo apapacha y le dice: sí, vete para que nadie te vea. Pero parece que el destino es cruel con él y se aparecen deidades. Dios le pide de comer, Macario se le niega. El diablo le ofrece muchas cosas y Macario no cree en los engaños del diablo. Sin embargo, la muerte le convida. Macario huele el hambre milenaria de la muerte. Y Macario se da cuenta que de todas esas deidades, la que está más cerca de nosotros siempre es la muerte. A cambio, la muerte le regala el agua de la vida. Macario hace negocio, pero no se puede escapar nunca de la muerte. Y en el cine europeo vemos que de la muerte no te escapas ni jugando ajedrez. Macario dio un gran paso para el cine independiente, para el cine con otra propuesta. Macario estuvo dirigida por Roberto Gabaldón. La fotografía fue de Gabriel Figueroa. La actuación del mejor actor de la década, Ignacio López Tarso. Fue la primera película nominada al Oscar como película extranjera. Fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Y un año después llega otra obra literaria
de la novela La Mayordomía, dirigida por Ismael Rodríguez, un clásico de Cantinflas, de Pedro Infante. Y llegan con la película Ánimas Trujano. Ánimas Trujano nos narra la historia de un mayordomo. Tiene que heredar la cruz. El borracho del pueblo quiere heredar la cruz, pero no por el gusto de cuidar la cruz del pueblo, sino por el respeto que eso generaba. E incluso vende a su nieto para ganar el dinero. Lo que me enlaza con esa película es que está llena de cortejos fúnebres, de esencias oaxaqueñas, de marchas oaxaqueñas de Día de Muertos. Y también la película es seleccionada para exhibirse en Cannes. Inspirado por esas películas, se quiere llevar al cine una gran obra que tenía poco más de 10 años que había salido, Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Mucha gente decía que no se debía de hacer esa película por lo complejo de la literatura de Juan Rulfo, que es mucho más a la imaginación. Pero se lleva a cabo. La dirección va a cargo de Carlos Velo. Carlos Velo es un director español contemporáneo de García Lorca, de Luis Buñuel, incluso amigo del mismo Juan Rulfo, que es quien lo anima a escribir el guión de la película. Tienen apoyo del gobierno. Entra gente a la producción como Gabriel Figueroa, el máximo fotógrafo del cine mexicano. El diálogo de la película se lo dan a cargo a Carlos Fuentes, un maestro de la literatura de esa época y sigue siendo un maestro de la literatura. Y llaman otra vez a Ignacio López Tarso. Llaman a John Gavin, un actor estadounidense, para conformar Pedro Páramo. Y eso a la crítica no le gusta, que un norteamericano represente al cacique, al típico macho. Todos querían que fuera tal vez Pedro Armendáriz. Incluso Carlos Velo, el director, pidió a Anthony Quinn, actor mexicano, pero hecho en Estados Unidos. Dicen que Gabriel Figueroa, como era aportador a la producción, dice que no quiere a Anthony Quinn en la película porque era un actor que había ganado 2 Oscars y no iba a darle el sueldo que pedía. Tiempo después, Carlos Velo habla con Anthony Quinn y le platica que si él hubiera querido el papel de Pedro Páramo, dijo que él hubiera estado encantado, pero que nunca le hablaron. Le hablan a John Gavin, un actor de moda de Estados Unidos. Habla perfectamente el español. Y John Gavin tiene una arrogancia natural que le da un punto extra para enmarcar un buen Pedro Páramo. La película otra vez es seleccionada para el Festival de Cannes y compite, pero es vista por debajo del hombro porque creen que no tiene la profundidad de la novela. Sin embargo, el tiempo le ha dado su lugar a la película. Quitando la adaptación literaria, nos damos cuenta que es una buena película cinematográfica, una película con una buena fotografía, con unas actuaciones excepcionales, con un ambiente fúnebre, fantasmal. Y esta película se ha escogido porque está muy ligada al cine de los muertos. Comal es un pueblo fantasma. La media luna, que es la hacienda de Pedro Páramo, guarda una melancolía que le extiende hacia todo el pueblo de Comala, y no solo hacia el pueblo de Comala, sino a la literatura cuando lo leemos y a la película cuando lo vemos. Y nos cuenta la historia de Juan Preciado, hijo de Pedro Páramo, que va a buscar a su padre, y lo único que encuentra son murmullos fantasmales. Aquí Juan Preciado parece que hace una caminata hacia el bajo mundo del Mictlán, hacia el mundo de los muertos, una iniciación al Mictlán. Y para mí es un gusto que ustedes tengan la oportunidad de ver por primera vez esta película o de volverla a ver. Y espero que hoy la disfruten y salgan con un buen sabor de boca. Y ha sido un gusto para mí que me hayan dejado compartir un poquito sobre el cine nacional de terror en la época de oro.
Bien. Muchas gracias.